Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Johanna Dreus, como lo acaba de decir María. Agradezco mucho la invitación a Creative Mornings. Este formato pues no lo conocía y pues me parece muy chévere poder participar en este tipo de actividades acá en la ciudad. De todas maneras, poder poner una palabrita para el agua, poder poner una palabrita para ese elemento que si todos ponemos un poquito de atención, ahí ella misma está hablando lo que nosotros necesitamos escuchar. Entonces, yo soy arquitecta de profesión y restauradora de edificios. Además de todo, pues vengo hace muchos años trabajando con la conservación del bosque, con los árboles, con la parte de reforestación y compensación en proyectos de constructoras y como en el aprendizaje también de lo que son las tradiciones ancestrales. Entonces, pues no tengo nada de guión, no tengo nada absolutamente preparado, o sea, de alguna manera esto es todo corazón. O sea, todo lo que yo voy a poner aquí, pues es como lo que yo siento por el agua, lo que de alguna manera también en mi conocimiento yo sé. Entonces, pues yo voy a expresar como algunas ideas y quiero que podamos, pues entre todos, generar lo que es el discurso, generar como lo que queremos hablar con respecto al agua. Yo tenía solamente como un dato que era, ¿cuál es tu relación con el agua? O sea, ¿cómo nos relacionamos con el agua? Entonces, inicialmente el agua es un elemento que surge en la Tierra después de un gran choque que hay en el universo de la roca. Esto es una roca gigante y viene como un aguacero gigante en el cosmos y cae agua a la Tierra. La Tierra de alguna manera coge el agua y el agua cuando llega a la Tierra es como quien dice, llega a la vida. O sea, deja de ser una roca muerta y llega a la vida. ¿Cómo llega el agua a generar vida? Es como si aquí habían dos elementos que se están chocando así, pero no había vida. O sea, no pasaba nada. Pero apenas llega el agua como que amalgama todo, ¿no? Como que hace como una bombita y hace que de ahí se genere otro elemento igual, o sea, como otra célula más, otro diátomo más, así pum, 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 y ya el agua hace que empiece a surgir la vida dentro de lo que es el mar, o sea, debajo del agua, y ahí empiezan a salir esos animales del agua, o sea, empieza como a salir como un pez que tiene patas y tiene como un reptil así, y eso hace millones y millones de años, hace que la vida se genere acá en la Tierra. Entonces, digamos, desde ese punto de vista es una visión del agua macro, ¿no? Una visión del agua desde lo que es el universo, desde lo que es en el planeta Tierra. Entonces es súper... o sea, digamos como que sin el agua nosotros aquí no estaríamos ni siquiera desde el principio de la vida en la Tierra. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo quisiera empezar a plantearles cosas y ustedes ya después si quieren, pues me van haciendo las preguntas. ¿Cómo es el uso del suelo con respecto al agua? O sea, ¿cómo estamos nosotros usando el suelo actualmente? Si quieren lo podemos trabajar desde lo que es la ciudad de Pereira. No sé si todos acá son de Pereira. ¿Todos somos de Pereira? Bueno, entonces digamos como que, ¿cuál es el uso del suelo que nosotros hacemos? O sea, el uso del suelo es si yo aquí construyo o si yo tengo un lote y aquí hago una casa y lo lleno de árboles, o si yo tengo un lote y lo lleno del edificio de lado a lado del lote. O sea, ese digamos es como el uso del suelo. Entonces, el agua es parte digamos, del suelo. No solamente está en la parte como superficial, que lo que es el río, la laguna, la quebrada, la lluvia,
sino también en agua subterránea. Pereira tiene grandes acuíferos de agua subterránea, que es con lo que se está contando dentro de 50 años, cuando el Otún ya no dé abasto. Entonces, digamos como que, ¿cuál es nuestra relación como ciudad? Con el uso del suelo y con el agua. O sea, ¿cómo es nuestra relación como pereiranos con el Otún, con el río, con la laguna? ¿De dónde viene el agua? Ustedes que, digamos como, ¿cuántos acueductos conocen? ¿Saben de dónde vienen los acueductos? ¿De dónde nace el agua de esos acueductos? O digamos, ¿de dónde nace el agua de donde ustedes abren la llave de su casa? Si sale del Otún, o sale del acueducto de Canceles, o sale del acueducto de Combia, por ejemplo. Entonces, ahí empezaríamos a hablar de una primera relación. ¿Cuál es tu relación y de dónde viene ese agua? Entonces, bueno, María les dijo que yo trabajo con un proyecto que se llama Reserva Cauquita. Este es un proyecto que, digamos, hace más de 20 años yo estoy trabajando y es un ejemplo que yo tengo de mi relación con el uso del suelo y con el agua. O sea, digamos que yo recibí una herencia de parte de mis abuelos. Ellos me dieron una finca, pues mi papá me dejó una finca cuando él se murió. Y en ese proceso, digamos, de yo tener una finca que era productiva, que tenía maíz, que tenía café, que tenía plátano, que tenía una gran área de bosque y una quebrada y por lo menos 10 nacimientos de agua. Entonces, en esa relación yo empecé a ver, Dios mío, pero yo ¿cómo hago para poner a producir esta finca? ¿Yo cómo hago para que esta tierra realmente me genere una sostenibilidad? ¿Cómo hago si el uso del suelo de la zona es la construcción? ¿Cómo hago si el uso del suelo de la zona es urbanización? Yo quería cuidar el bosque y quería que realmente me generara recursos para poder vivir. Pero no era fácil, o sea, digamos como que el uso del suelo de Pereira hacia esa zona que es la de Malabar es las urbanizaciones de estrato 7, o sea, entonces ¿qué hicieron? Subieron el valor del suelo, suben el valor del suelo, generan lotes de precios irrisorios, ese es el uso del suelo del que yo les hablo, suben el valor del suelo, y empiezan a presionar a la gente hasta que tiene que vender los lotes o tiene que vender la finca porque no puede pagar los prediales, porque el uso del suelo es para urbanización y es supremamente caro el metro cuadrado. Entonces, ¿cómo nos relacionamos con el suelo? El suelo tiene metro cuadrado, centímetro cuadrado, hectárea, o sea, digamos, ¿cómo es esa relación de nosotros con el suelo, con lo que es lo que nosotros habitamos? Entonces, en Malabar empezaron a subir el valor de los lotes, a subir el valor del suelo, y yo tenía una finca en la que ni daba poquito café, daba poquito plátano, daba poquito maíz, y tenía una gran área de bosque. Entonces yo empecé a mirar, bueno, ¿cómo hago para poder sostener este bosque, para poder empezar a trabajar y a generar recursos? Entonces la ruta fue la conservación. La ruta fue hacer una reserva natural privada, en la que yo como privado me comprometo a la conservación del bosque. Esa también es como otra relación con respecto al bosque, con respecto al agua. El agua está donde está el bosque. O sea, en un terreno pelado no hay agua. El agua se va. Porque si me adelanto un poquito en el discurso, el agua es un espíritu. Entonces, porque eso va a ser como lo que ya les voy a hablar al final, o sea, digamos desde un plano mucho más sutil, lo que es el agua. Entonces, el tema es que yo quería conservar el bosque, quería conservar el agua, además porque en el bosque viven muchas otras especies de animales y plantas que no solamente somos nosotros los humanos, que se relacionan con el agua, que es,
digamos, lo más poderoso que hay en el planeta. Nos relaciona, nos amalgama, nos une no solamente a nivel de la tierra, sino a nivel del cuerpo, porque si ustedes ven, el cuerpo es pura agua, lo que mueve el músculo, lo que mueve la sangre, todo es agua, nosotros somos 70% agua, entonces pues, ¿cómo es su relación ahí con ustedes? Desde ese punto también. Entonces, yo decidí pues generar un proyecto de conservación, hacer una reserva natural privada que se llama Reserva Cauquitá. Bueno, Cauquitá es un proyecto de vida, o sea, es un proyecto donde nosotros le estamos apostando a la vida, al cuidado del agua como nuestro primer objeto de conservación, el agua. De ahí tenemos una cantidad de animales como mono aullador, como nutrias, como oso perezoso, oso hormiguero, digamos que son otros objetos de conservación que nosotros manejamos en la reserva, pero principalmente nuestro objetivo es cuidar el agua. Entonces, ese es como un ejemplo que yo puedo dar de lo que es mi relación y mi uso del suelo. ¿Cómo puede uno usar el suelo? No necesariamente desde la urbanización, no necesariamente desde el desarrollo que supuestamente nos quieren decir qué es el desarrollo, y hacer más lo que es un equilibrio con la tierra. Si nosotros generamos bosques, los bosques también pueden llegar a ser generadores de muchos recursos. Y podríamos entrar a hablar desde lo económico, que es un tema que le interesa a todo el mundo, el signo pesos, desde la conservación del bosque. Entonces, lo que yo hice fue registrar el predio en un registro único nacional de áreas protegidas, que es registrarlo como en un sistema nacional de parques, y eso para Pereira genera rebajas en los prediales, hasta un 60% de rebaja recibo yo por haber hecho ese registro. Entonces eso fue una estrategia para poder yo seguir conservando la tierra. Realmente el asunto de la conservación puede llegar a ser también un negocio. Entonces esa, digamos, es una relación con el suelo de otra manera, o sea, es como otro ejemplo de lo que nosotros podríamos hacer con el suelo. Entonces, bueno, digamos que ahí, si hay preguntas o algo con respecto a la conservación. Bueno, yo con respecto a lo que hablabas hace un momento de lo que supuestamente nos quieren vender como desarrollo. Ahorita vemos acá saliendo por la Virginia que construyeron las rutas 4G. Y todo el material o parte del material con que construyeron eso lo sacaron del río Risaralda. ¿Qué pasa cuando sacan toda esa piedra del fondo del río para hacer esas construcciones y esa capa, yo me imagino que tiene alguna función, ¿cierto? Claro. Pienso que ese río, no sé, por la tierra Siraí, no tengo como conocimiento de eso y siempre he tenido como esa duda. Porque desde niño voy hacia ese sector y cada vez veo que el río es menos caudaloso, veo que tiene menos afluente y pues creo que es en parte a eso. Pues mira, yo tampoco sé mucho, como digamos, como de la estructura como real, de las capas, como desde lo geológico, no tengo mucho conocimiento, pero desde mi sentido común, el desequilibrio siempre va a llevar como a que el agua se vaya. O sea, siempre lo he visto. Cuando arrasan con un pedazo de lote o arrasan con bosque en un pedazo, al final se seca lo poquito de agua que haya. Entonces, yo pienso que el río Risaralda está yendo en un proceso muy fuerte a desaparecer. O sea, le han sacado demasiado material a ese río para mucho desarrollo. Entonces yo pienso que sí, aunque ahora están haciendo un plan
pues como el plan de ordenamiento del río, o sea, como el POMCA del Risaralda. Y eso le están haciendo todo un estudio pues como muy, muy profundo de lo que es el proceso. Ese mismo estudio se le hizo al Otún. Son estudios que, digamos yo, desde lo personal, o sea, hay veces desconfío, porque estudian, pero hay veces lo que estudian es como para ver cuánto más le pueden sacar, no tanto para cuidar. Pero es desde lo personal, o sea, todo lo que yo, digamos, estoy expresando acá es una impresión muy personal, no va como en contra de nadie. O sea, también el tema de la conservación, realmente en mi proceso personal desde la reserva ha sido un proceso en el que yo al final he dicho, yo voy a hacer mi labor, yo voy a hacer lo que yo pueda en mi medida, y es también una invitación que les hago. O sea, ustedes hasta dónde están haciendo algo, por el agua, por el río, por su zona, por su territorio, por su ciudad, por la quebrada que tienen donde el vecino, o por el mismo agua que tienen en su casa. O sea, tienen un altar, le ponen una agüita pues le ponen una velita a la agüita, le dicen que la aman, o cuando se van a tomar el agüita por la mañana después de que se levantan. No sé si todos toman agua cuando se levantan, pero eso lo recomiendan mucho, es que para la belleza. Entonces que servirse un vaso de agua y decirle que te amo, agüita, tú me vas a hacer muy bien hoy, va a ser un buen día, glu, glu, glu. O sea, es como, esa es la de la relación que yo les quiero como hablar hoy. O sea, desde algo muy, muy concreto, que es el bosque, la conservación del bosque, el agua, el río, la importancia de la laguna, o sea, la importancia de todo lo que, porque es un sistema. O sea, si ustedes saben, en África se levantan las tormentas de arena y ese es el abono que se viene hasta el Amazonas. No sé si sabían ese dato. O sea, digamos, como que se levantan las tormentas de arena en África y se viene por todo el Pacífico, y eso es lo que abona los bosques en el Amazonas. Como quien dice, no podemos dejar de ver que somos un sistema general, o sea, que todo está conectado. ¿Y qué es lo que conecta todo? El agua. O sea, el agua es el conector, el agua es el elemento que amalgama todo. Sin el agua esto sería una roca muerta, o sea, y nosotros no estaríamos acá. Entonces, digamos como que ahí es bien bonito entender que toda la Tierra es un sistema que además recibe mucha radiación solar. O sea, el sol es súper fuerte, o sea, el sol es rayos de fuego que vienen hacia la Tierra. ¿Qué es lo que hace que nosotros estemos frescos aquí, tranquilos, hasta con saco? Es el agua. El agua es como el aire acondicionado que mantiene la tierra fresca. Y cada día ella está haciendo más esfuerzo para poder estar en equilibrio. No solo porque nosotros estamos emitiendo cada vez más y más gases, cada vez estamos calentando más el planeta, cada vez estamos secando más los ríos, contaminando más el agua. Entonces ahí cada vez es más difícil para la tierra misma hacer un trabajo de cómo hago para equilibrar este parche acá. Esta gente está loca, yo necesito equilibrar, y todos los días es ella haciendo ese gran esfuerzo de equilibrio para que nosotros podamos estar acá de alguna manera hablando de manera tranquila sobre lo que es el agua en este preciso instante. Entonces, bueno, si alguien más tiene alguna pregunta con respecto como a lo que es la conservación, a lo que son los bosques, como si tiene algo que aportar. Aquí yo veo aquí veo dos personas que son personas que están en el trabajo de la conservación en Pereira, tienen reservas naturales privadas, que son pues Jenny, Clara. Entonces, chévere que no solamente, digamos, soy yo una persona que está haciendo ese ejercicio, sino que hay otra gente que ya también está en esa ruta. Entonces, no sé si quieren aportar algo antes de poderle dar la palabra a Luisa.
Bueno, el tema de la restauración es súper interesante. Yo soy restauradora de edificios, pero realmente pues como que me he dedicado es a restaurar el bosque. O sea, como que la vida de alguna manera me llevó a terminar generando viveros, recogiendo semillas, conociendo las semillas de la zona y empezando a aprender cómo hacer ese proceso, Jenny. Entonces, el proceso de la restauración es un proceso en el que uno, primero, debe observar mucho las especies que ya están ahí mismo en el bosque. O sea, no es como muy complejo, no requiere como de que, las especies que hay que traer, pues, digamos, de la China no. O sea, es un proceso que ahí mismo está. O sea, el mismo bosque te habla, el mismo bosque te dice, mira, el árbol se semilla en marzo, entonces tú tienes que empezar a hacer esa observación. ¿Cuáles son las semillas que hay? ¿Cuáles son los tiempos de los árboles? Empezar a recolectar semillas y hacer tú misma los viveros, o por lo menos empezar a identificar los árboles y empezar a buscar quién tiene. Digamos que yo tengo muchos árboles porque yo me dedico a eso. También, digamos, hago el trabajo para constructoras en las que les hago ese trabajo y les digo, sembremos estas semillas, yo recolecto las semillas porque las reservas naturales son bancos. O sea, digamos como que esa es una manera de lo que es el recurso. No podemos decir que el suelo solamente vale porque el metro cuadrado vale 100.000 pesos. Vale por lo que el suelo da. O sea, ¿a mí de qué me vale tener 1.000 metros cuadrados que no dan nada? Que simplemente van a servir para poner un edificio. O sea, eso al final solamente va a dar un arriendo. No va a dar agua, no va a dar vida, no va a dar semillas, no va a dar comida, no va a dar una cantidad de otras cosas que podría dar el suelo. Entonces, en ese sentido, una reserva es un banco. Entonces tú, desde la observación, después es conseguir los árboles, es decir, bueno, yo veo que aquí hay mucho guamo, veo que aquí hay mucha yarumo, veo que hay mucho quiebrabarrigo, identificar esas especies y empezar a decir, bueno, yo voy a meter. Hay especies que son más amigas del agua, hay otras que son más amigas de la lomita, y eso se conoce en la observación. Entonces es como conocer tu propio territorio. Uno conoce el territorio, uno recorre y uno va diciendo, yo veo como mucho de este arbolito. No sé qué árbol es, bueno, fulanita, ¿usted sabe qué árbol es este? O sea, digamos como que para eso es la red, es la gente que uno conoce. Entonces, empezar a identificar los árboles y lo que yo te recomendaría, sembrar, sin miedo, no importa que estén a 2 metros, a 1 metro, o sea, hay gente que dice que no, que a 3 metros, con miles de compliques, uno nunca sabe los árboles cómo se van a dar, hay unos que salen, hay otros que no salen, hay unos que con la experiencia uno dice, no, este árbol es más difícil, se lo come la riera, se lo come el grillo, entonces, empezar como en esa, pero sembrar sin miedo. O sea, digamos que yo he hecho bosques en la reserva porque el proceso, digamos, de la reserva, ya en este momento, yo ya tengo casi todo lo que era cultivos restaurado en bosque. Ya hay áreas donde uno ve como un sotobosque, un área que ya está más o menos conformada, donde ya llegan pájaros, donde ya llegan armadillos, donde ya llegan conejos, donde ya llegan otros seres que ayudan, porque no es solamente uno el que hace el proceso de la restauración del bosque. Hay semillas que requieren que un pájaro se la coma y pues con permiso de ustedes la cague. Y ahí es donde la semilla se iba a retoñar. Entonces, ese es como cuando uno también entra como en otra sintonía con el territorio. Eso hace que sea distinto también el proceso. Entonces, digamos como que yo te recomendaría, si puedes hacer viveros, si puedes recoger semillas tú misma del mismo bosque, empezar a generar tú misma un pequeño viverito para tu propia restauración y buscar también otra gente que tenga árboles y, clave, no sembrar árboles que no sean de la zona. O sea, no ponerse a inventar, porque ya está ahí el lenguaje, ya está ahí lo que hay que hacer. Entonces es mejor hacer lo que ya te está diciendo tu mismo territorio. Hay gente que dice que no, que sembrar teca, que sembrar árboles que dan mucha madera, que un árbol de la China que es buenísimo para restauración. No funciona. Entonces, bueno, ese sería como el tema de la restauración.
Tú quisieras expresar algo, Clara, ahí con respecto como a las reservas. Allá. Allá mismo. Les presento.